La insulina, entre otros efectos, promueve la entrada de glucosa al músculo y al tejido adiposo porque estimula la migración a la membrana plasmática del transportador GLUT4. Pero ¿cómo la insulina provoca sus efectos? Este y los demás efectos que produce la insulina en el organismo dependen de su interacción con sus receptores en las células, lo que genera una serie de señales químicas que provocan cambios en la estructura y la función de varias enzimas intracelulares. Cuando la insulina interactúa con su receptor, ocurre en él un cambio conformacional que provoca su autofosforilación y la fosforilación de un grupo de otras proteínas y enzimas, que es en definitiva lo que va a activar unas vías metabólicas y a inhibir otras. Pero veamos primero qué es una fosforilación. Una fosforilación no es más que la unión a una molécula, que puede ser una proteína, un lípido o un carbohidrato, de un grupo fosfato proveniente del ATP. Cuando lo que se fosforila es una enzima, esto puede provocar un cambio conformacional de su centro activo, haciendo que se haga más activa o menos activa, dependiendo de la enzima de que se trate. En general, las enzimas que unen grupo fosfato a otras moléculas se les conoce con el nombre de quinasas. Fíjense que las quinasas pueden fosforilar a otras enzimas, es decir, una enzima fosforila a otra enzima. Vamos a ver, sin entrar en detalles de los nombres de las moléculas involucradas y de las quinasas, de una manera simplificada el mecanismo de acción de la insulina. En esta pequeña animación nos vamos a fijar sobre todo en lo que ocurre con las vesículas que contienen al transportador GLUT y que se encuentran en el citoplasma. Además nos vamos a fijar en la glucógeno sintasa, que es la enzima que cataliza la síntesis de glucógeno. Pero esta enzima está sujeta a varios mecanismos de regulación, pero aquí vamos a ver cómo está regulada por la otra enzima, que es una quinasa, que es capaz de fosforilarla. Cuando esta quinasa fosforila la glucógeno sintasa, la inhibe. Pero a su vez, esta quinasa está también regulada, y cuando ella se fosforila, se inhibe. Ya vamos a ver cuál es la importancia de esto cuando comencemos a ver la animación. Lo primero que ocurre es la interacción de la insulina con su receptor y su autofosforilación, como ya habíamos mencionado. Además, entonces ocurre la fosforilación de otras moléculas, en este caso del sustrato del receptor de la insulina, el cual es fosforilado por el receptor, y al ser fosforilado él puede ser reconocido por otras quinasas. Esas quinasas son capaces de provocar fosforilaciones en algunos componentes de la membrana, es decir, en algunos fosfolípidos de la membrana, que cuando están más fosforilados, entonces son reconocidos por otras quinasas, que son las que van en definitiva a provocar la fosforilación de los componentes de las vesículas que contienen el GLUT y de esta quinasa que tenía inhibida a la glucógeno sintasa porque la fosforila. Aquí va la quinasa a fosforilar los componentes de la vesícula que contiene el GLUT y a la quinasa que tenía inhibida a la glucógeno sintasa. Eso va a provocar entonces que haya un aumento de la entrada de glucosa a la célula y un aumento también de la síntesis de glucógeno porque ya no está inhibida la glucógeno sintasa. Esto es una representación sumamente simplificada del mecanismo de acción de la insulina, que como pueden ver es la activación secuencial de una serie de quinasas. Pero el mecanismo de acción de la insulina es mucho más complicado que eso. Como podemos ver en esta ilustración. Aquí se puede ver
que la insulina, la activación del receptor de la insulina desencadena una gran cantidad de vías de señalización, de activación de numerosas quinasas que, digamos, explican el hecho de la gran cantidad de efectos que tiene la insulina sobre las células. Sin embargo, no nos interesa en esta clase hacer mención a todas estas vías de señalización. Además de lo que vimos, que es la estimulación del transporte de glucosa por la insulina, porque provoca la translocación del GLUT a la membrana y el aumento de la síntesis de glucógeno, la insulina también provoca modificaciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, por un mecanismo muy parecido, es decir, por la activación secuencial de una cantidad de quinasas que cuando uno las nombra parece que fueran un trabaleguas. También la insulina provoca, por activación también de quinasas, efectos sobre la transcripción de los genes, es decir, sobre la expresión genética de algunos genes, de algunos factores y de algunas enzimas que también modifican el metabolismo. En definitiva, todos los cambios que provocan la insulina van a afectar tanto el metabolismo como el crecimiento de las células y la síntesis de DNA. En esta pequeña clase lo que hemos tratado de ilustrar es que el efecto de la insulina, los efectos que produce la insulina en las células, depende de los cambios químicos que ocurren en las células como consecuencia de la interacción de la insulina con su receptor, que es lo mismo que pasa con todas las hormonas. Todas las hormonas, cuando interactúan con sus receptores, provocan una serie de cambios que van a transmitir de alguna manera, digamos, cambios en el metabolismo o en el crecimiento o en la expresión genética de las células.